Vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo recibimos un milagro, o cómo hay un personaje en la Escritura que recibió un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué cosas Él hizo para recibir su milagro, y que de alguna manera son como una guía, son como ciertos pasos que a nosotros nos ayudan también en los momentos difíciles o cuando estamos necesitando de un milagro, poder experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, poder experimentar el favor de Dios para con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Es una historia también de las muy conocidas de los evangelios. Realmente son dos milagros que vamos a leer aquí, pero vamos a ir enfocándonos en este personaje llamado Jairo. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Hay una situación imposible a los ojos del ser humano, a los ojos del hombre. Jairo está pasando por una situación muy complicada. Dice la Escritura en el versículo, en Lucas 8, versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Dicen los otros evangelios, dicen que estaba agonizando, que realmente es lo mismo. Es decir, ya esta niña ya no había esperanza para ella. Es como cuando tú tienes a tu paciente en el hospital y te dicen: ya no podemos hacer nada más por él, nada más por ella, mejor llévalo a casa. Que pase sus últimas horas, sus últimos días en casa. La mujer, la hija de Jairo, estaba agonizando, una situación difícil, una situación imposible, se estaba muriendo. Hay situaciones que nosotros llegamos a enfrentar en nuestra vida que pareciera que estamos, o que está ya para morir, que está agonizando. Hay relaciones de matrimonio, hay relaciones de pareja que parecen ya que estamos como que sobreviviendo, nada más como que aguantando un poco solamente.
Conocemos muchas personas ya de matrimonios de años que están solamente unidos, dicen ellos, solamente por los hijos. O solamente esperan, ya no dice, esperando a que el más pequeño se vaya de casa o que queda ahí por casarse, se case y haga su vida, para entonces entrar en la separación, en el divorcio, situaciones de agonía, problemas de enfermedad donde los médicos ya no nos dan esperanza, donde los médicos lo único que nos dicen es que tenemos que resignarnos a esa situación. Situaciones de agonía, situaciones de muerte, de crisis que nosotros enfrentamos, como la que estaba enfrentando Jairo, su hija. Dice, me impacta esto que dice el versículo 42, porque tenía una hija única. No importa la cantidad de hijos que tengas, que cuando cualquiera de ellos está en un problema, en una dificultad, tú sufres igual que si fuera el único, la única. Tú puedes comprender el dolor de Jairo, el quebranto de este hombre al ver a su hija adolescente. Ahora, está en plena, podríamos llamarla de plena flor, ¿no? Está en esa edad en que está floreciendo, pasando de ser niña a mujer. Y sin embargo, dice la Escritura que se estaba muriendo. Una situación difícil, una situación imposible, es un buen momento para un milagro. Cuando tú estás experimentando algo difícil, algo que los médicos te han dicho, algo que los demás te han dicho, que ya no hay esperanza, es un buen momento para que Jesús obre un milagro. Y en ese momento, Jairo entiende que tiene que ir con la persona correcta. Es un principio que nosotros debemos de aprender en medio de las dificultades, en medio de las crisis y los problemas. Tenemos que ir a la persona correcta. Cuando nosotros enfrentamos algún problema, buscamos cualquier tipo de ayuda. Si nuestro problema es de salud, buscamos ayuda médica. Si nuestro problema es económico, buscamos ayuda financiera. Si nuestro problema es mental, buscamos ayuda psicológica, o buscamos pero de alguna forma buscamos ayuda. Y estoy seguro que Jairo, este hombre, no había escatimado recursos para buscar que atendieran a su hija de una o de otra manera. Él había visto todos los recursos posibles, él había ido a todos los lugares necesarios para que su hija pudiera ser sana. Pero le faltaba llegar a la persona correcta. No decimos que la ayuda de los médicos, de los psicólogos, de todas estas personas no sean necesarias y no puedan de alguna manera ser un apoyo para nuestras dificultades, pero lo que estamos diciendo es que a veces cuando hemos agotado todos esos recursos, cuando hemos tocado todas las puertas y nada funciona, cuando hemos hecho de todo para aliviar nuestro problema, nuestra necesidad y nada da resultados, entonces es un buen momento para ir a la persona correcta y para tomar la determinación que tomó Jairo de ir a buscar a Jesús. Cuando los demás no han dado resultado, cuando las demás personas, cuando el psicólogo no ha sido suficiente, cuando los médicos no han podido aliviar totalmente esa crisis de enfermedad, es un buen momento para ir en busca de Jesús. Y Jairo entendió este principio. Escuchó que Jesús estaba cerca y fue a él. Tenemos que ir a la persona correcta, tenemos que buscar a Jesús en medio de los problemas. Y me encanta también lo que hace Jairo, porque tenemos que aprender de él a humillarnos. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. O sea, Jairo no era como cualquier persona. Aún dice que tenía alguien de su casa, vino a avisarle que la niña estaba ya muriendo. Sí, era un hombre con posición, era un hombre
principal, dice, de la sinagoga. Sí, era un líder religioso. La sinagoga eran son lo que para nosotros son los templos. Era el nombre principal ahí, es decir, era un hombre de importancia, era un hombre conocido. Y sabemos que los líderes religiosos de ese tiempo, sabemos que los líderes religiosos de ese momento no veían con muy buenos ojos a Jesús. Para ellos Jesús era un rebelde, para ellos Jesús era un hereje, para ellos Jesús era cualquier cosa menos el Hijo de Dios. Y dar ese paso de fe, de decir, pues contra lo que yo he enseñado y contra lo que enseñamos en la sinagoga y contra el peso que tienen las palabras de los demás acerca de quién es Jesús, contra los prejuicios que hay acerca de Él, con todo y eso, Él viene a buscar a Jesús. Nos cuesta humillarnos porque esta es de las cosas más difíciles que a nosotros no podemos hacer, el humillarnos delante de Dios, el venir, porque una cosa es sí, de acercarnos y escuchar y ver acerca de Jesús, pero Jairo llegó a humillarse. Nos cuesta humillarnos porque tenemos muchos prejuicios, al igual que los religiosos de ese tiempo, acerca de Jesús. ¿Será verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Será que verdaderamente tiene poder? ¿Será que verdaderamente puede hacer algo en mi vida? La incredulidad es un obstáculo también para humillarnos delante de Jesús. Decimos, ¿será que Él puede hacer algo en mi vida? ¿Será que tiene el poder que dicen que tiene? ¿Será que es capaz de ayudarme en esta situación por la que estoy pasando? ¿Será que Él puede transformar mi hogar? ¿Será que Él puede hacer un cambio en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos? ¿Será que Él puede ayudarme en esta crisis, en esta enfermedad por la que estoy pasando? Y a veces la soberbia también es un obstáculo para humillarnos delante del Señor. Queremos primero hacerlo a nuestra manera, queremos primero agotar todos nuestros recursos, queremos primero hacer nuestro mejor esfuerzo antes de venir a Él. Y seguro que Jairo había hecho todo eso, y seguro que Jairo esperó, porque si desde el primer momento hubiese llegado a Jesús, la niña no estaría agonizando, pero él espera hasta que ya no hay más esperanza, y entonces su orgullo se doblega, y entonces la soberbia que viene se viene abajo, y dice que viene, versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. ¿Se da cuenta hasta qué punto se humilló Jairo? Había una gran multitud. Es decir, gente que lo conocía, gente que era un personaje importante ahí y que era parte de la sinagoga, que estaban en contra de Jesús. Si ya de por sí dar ese paso de fe, de acercarse a Él enfrente de toda esa multitud, enfrente de todas esas personas que estaban ahí, lo siguiente que hace es que dice que se postró. O sea, a un grado de humillación. No le importó lo que estaban ahí, no le importó lo que podían pensar o decir acerca de Él, pero Él se postró delante de Jesús y, dice la Escritura, le rogaba. No le sugirió, no le pidió, no le rogaba. ¿Puede usted tener ese cuadro en su mente? Un hombre importante, un principal de la sinagoga, delante de Jesús, rogando. O sea, pidiendo con todo su corazón, pidiendo que Él tuviera misericordia de él. Humillarnos delante de Dios nos lleva a ese punto de postrarnos delante de Él y de suplicarle profundamente, de rogarle que Él haga algo en medio de nuestra necesidad.
Nosotros a veces venimos delante de Dios, nos acercamos delante de Dios y nos traen así como la fuerza. Llegan a la iglesia, van a la iglesia y ahí venimos como de mala gana. A pesar de tener necesidad, a pesar de tener crisis, a pesar de tener dificultades, venimos como empujados, ¿no? Como llevados. Jairo no esperó. O sea, en ese momento sabía que había una decisión que tomar. Era un momento crítico para su vida. Y él viene y se humilla delante de Jesús. Se postró delante de él y empezó a rogarle. Empezó a suplicar. Enseguida, lo siguiente que hizo Jairo es que empezó a seguirle. Versículo 42 dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba a la multitud le oprimía, Jesús empieza a caminar, Jesús empieza a moverse, y Jairo va detrás de él. Jairo va caminando con Jesús, porque esta aventura de fe que nosotros nos lleva a buscar un milagro, nos lleva a decir: voy a caminar con él. Voy a ir en pos de Jesús, donde él vaya, yo iré. Jesús, y Jairo empieza a caminar cerca de Jesús. Jesús empieza a moverse y pasa algo, ¿no? Van caminando Jesús y Jairo, van hacia casa de Jairo, y en el camino, en medio de esa multitud, aparece una mujer. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, decía el Señor, esta mujer enferma se atraviesa en el camino. Y hay otro principio ahí que entra, de cuando estamos buscando a Jesús y esperando un milagro de parte de Él, usted tiene que ser paciente. Y resulta que a veces nos va a pasar como pasó con Jairo. Él va caminando con Jesús, él va siguiendo a Jesús, y de repente alguien más se atraviesa en el camino. De la nada sale esta mujer con una necesidad y Jesús la sana a ella primero. O sea, Señor, yo llegué primero, ¿no? O sea, tengo derechos de antigüedad. Y viene esta mujer y dice: sí. Ahora, espérate, que esta mujer, Jairo hizo todo el acto de ir hacia Jesús, de postrarse y de rogar, y esta mujer ni siquiera hizo nada. ¿Qué hizo la mujer? Nomás tocó el borde de su manto y fue sanada. ¿Te ha llegado a pasar? De repente escuchas testimonios aquí que dicen: ay, hermano, yo doy gracias a Dios porque vine y aquí oraron por mí y el Señor hizo una obra en mi vida. Y tú dices: ¿qué? Yo llevo años pidiendo, llorando. Aquí estoy los miércoles de oración, ahí en mi casa me he postrado, he derramado tantas lágrimas delante de ti, Señor, y no viene mi milagro, no ocurre lo que yo estoy esperando. Y de repente esta persona que llegó nada más, la mujer que tocó el manto así, ni siquiera le habló a Jesús, simplemente llegó y tocó su mano y fue sanada. ¿Por qué yo no, Señor? Llevo tiempo, vine, dejé todo lo que estaba haciendo para acercarme a ti, para venir a ti. Y aquella. Y cuando vemos que Dios empieza a obrar en otras personas, cuando escuchamos los testimonios de otros, cómo Dios está obrando, decimos: ¿por qué no ha llegado mi tiempo, Señor? ¿Por qué todavía no lo haces conmigo? Y es donde entra la paciencia de Jairo. Le puedes decir: no importa, yo sigo con él. Tarde o temprano, lo que yo estoy esperando va a venir. Yo sigo caminando al lado de Jesús. No me separo de él. Jairo no se separó de él. Donde iba Jesús, ahí iba. Estaba sanando a otros, ahí estaba Jairo. No se separó en ningún momento de Jesús. Tenemos que ser pacientes y esperar el momento en que Dios va a hacer la obra en nosotros. Quizás en el tiempo, en el transcurso, otros que
que no llegaron quizá con la misma desesperación o con la misma urgencia que nosotros, van a recibir su milagro. Pero eso no quiere decir que Jesús se haya olvidado de mí. Eso no quiere decir que Él no pueda hacer todavía el milagro en mi vida. Eso no significa que Él no pueda hacer una diferencia en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y Jairo fue paciente, pero miren a dónde lo llevó su paciencia. Versículo 49. Estaba hablando aún. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Decíamos la situación, o sea, él iba con un problema, pero ¿qué habrá pensado, no? Esta mujer con flujo de sangre me lo entretuvo, y en este tiempo que él podía hacer algo, mi hija, que estaba agonizando, finalmente falleció. ¿No te pasa? Que de repente tú estás caminando con Jesús, sos buscado de Dios, y de repente alguien viene a decirte: olvídate. ¿Estás buscando a Jesús? ¿Te estás acercando a Dios para que las cosas cambien en tu familia? ¿Para que tu marido cambie? ¿Para que tu esposa cambie? ¿Para que tu hijo se componga? Olvídate. Tu hijo ya está en la cárcel, tu hijo ya está en el hospital, tu esposo ya se fue en casa. Fíjate cómo le dice, versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Como diciéndole: si ya deja ya, que te acercaste a Dios, que llegaste a la iglesia porque estabas esperando que Dios obrara algo en tu vida, ya. ¿Y para qué llegas, no? A la iglesia ya el esposo se fue de casa, ya el dictamen médico, el médico ya te dijo que confirmó tu sospecha. Que si es cáncer, que si es diabetes, que si es esto, ya no molestes al maestro. ¿Ya para qué oras? ¿Ya para qué llegas a la iglesia? ¿Ya para qué lees tu Biblia? ¿Ya para qué te esfuerzas en buscar a Dios? Hay momentos en nuestra vida y esas crisis de fe que vienen cuando las cosas parecen ya no tener esperanza. Cuando las cosas se hacen más difíciles que al principio, cuando llegamos en busca de Dios. Y a veces esa voz de desánimo que viene a nosotros, que viene a decirnos que ya no vale la pena seguir intentándolo, seguir buscando, que ya no vale la pena que caminemos cerca de Jesús, pero ante esas voces se levanta la voz de Jesús. Oyéndolo Jesús, dice el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y seas salva. No temas. Cuando los demás te dicen, cuando las circunstancias te dicen y cuando la realidad te dicen que ya no vale la pena seguir buscando al Señor, que ya no vale la pena seguir caminando con Jesús, Jesús te dice: no temas, sigue creyendo, sigue creyendo. Y aquí es el dilema en el que nosotros entramos en nuestra vida de fe. Esta es la situación en la que nosotros tenemos que tomar una determinación y una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar a aquellos que te dicen que no vale la pena? ¿Vas a escuchar a aquellos que te dicen que ya no sigas buscando al maestro? ¿Vas a escuchar a aquellos que te dicen ya no busques de Dios, ya no te acerques a Dios? ¿O vas a escuchar la voz de Jesús que te dice: no tengas miedo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo? Jairo finalmente escuchó la voz de Jesús.
Jairo finalmente siguió creyendo que él podía hacer una diferencia a pesar de que todo pareciera perdido. Hay muchas voces que se levantan para decirnos que no sigamos. Hay muchas voces que se levantan para decirnos que ya no vale la pena. Pero hay la invitación que quiero hacerte es que sigas creyendo contra todo pronóstico. Que sigas creyendo que todo parezca perdido. Que sigas confiando en el poder de Dios aunque todo ya parezca no tener remedio ni solución. Que tú sigas confiando que Dios tiene el control de la situación. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Hay tres cosas que hizo Jesús también para poder levantar a esa niña que estaba muerta. Y estos son cosas que también a ti te van a ayudar para levantar tu fe, para mantenerte firme y para seguir creyendo en contra de todo pronóstico. Entrando en la casa, dice el versículo 51, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué no dejó entrar a nadie más? Porque todos estaban llorando diciendo: ya la niña se murió, ya ni para allá, ¿para qué viene Jesús? Pero este hombre seguía creyendo, y cerca de Jesús estaba Pedro, Jacobo y Juan también creyendo, porque ellos habían visto el poder de Dios, porque ellos habían visto que Jesús podía hacer milagros aún más grandes. Y aquí está el principio de fe que nosotros tenemos que aprender. Debes de rodearte de personas de fe, debes de rodearte de personas que te animen a creer. Cuando los demás te dicen que ya no se puede, cuando los demás te dicen: bota a tu marido, bota a tu mujer para la calle, ya no tiene solución, tu hijo ya no tiene remedio. Tú tienes que rodearte de personas que tienen fe. Tienes que rodearte de personas que te van a ayudar a creer y que van a orar contigo también en esos momentos. No personas que van a criticar, no personas que te van a desanimar y a desalentar, sino personas que están bien cimentados en la palabra de Dios y en las promesas de Dios y que van a ayudarte a levantar tu fe también. Rodéate de personas de fe. Comparte tu necesidad con otros. Me encanta esto de Jesús, porque no tenía necesidad de nadie más, él solo podía hacer el milagro, pero él está también llamando a gente que cree. ¿Para qué? Para que su fe siga creciendo. Cuando tú estás en crisis y en dificultades, acércate a hombres y mujeres de fe. Hermano, hermana, estoy pasando por esta situación, pero personas que te animen, personas que te impulsen y personas que oren contigo. Dijo, versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Porque el llanto de estos, hay diferentes tipos de llanto, ¿no? Diferentes momentos en los que lloramos, pero estos estaban llorando de desconsuelo, de desesperanza. Y esto implica ya una falta de fe. El Señor nos dice: hay un momento para secar nuestras lágrimas, hay un momento para dejar de llorar, hay un momento para la esperanza. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos sufrido? No sé cuánto tiempo tú has derramado lágrimas por tu problema, por tu dificultad. Pero cuando llega Jesús, dice: es tiempo de sacar las lágrimas, es tiempo de empezar a creer. No está muerta, está durmiendo. Si no es el fin de la historia, todavía voy a despertarla, todavía voy a hacer algo en ella. Llega el momento, sí, en que lloramos por las crisis y las dificultades que enfrentamos, pero llega el momento en que Jesús nos dice: seca tus lágrimas, deja de llorar y empieza a creer. Empieza a confiar. La niña no está muerta, está durmiendo, y voy a despertarla, voy a hacer algo en ella. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Qué hacía la gente? Uy, sí,
Ahora ya me saliste hermanita, ¿no? Ahora sí ya me ahora llevas con los hermanos, ¿no? ¿Piensas que así van a cambiar las cosas? ¿Piensas que así vas a sanar? ¿Piensas que así va a mejorar tu matrimonio? ¿Piensas que así tu hijo se va a componer? Se burlaban de él. Gente está cuco, ¿no? No sé por acá. Falta un tornillo. La niña está bien muerta. Ya no se puede hacer nada. Tienes que entender este principio. La gente se va a burlar de ti. Se van a reír de ti. No van a creer. Van a decir que estás loco derramante. Van a decir que no le ven sentido a que tú sigas llegando a la casa de Dios, que tú sigas buscando de Dios, que tú sigas creyendo en Él. Ya le dije, Señora, que esta enfermedad no se cura. Y tú te levantas ahí en el consultorio y dices, pero Dios puede hacer la obra de hecho. Pues ahí usted vea, se burlaban de él. Entonces, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. La paciencia de Jairo, la humillación de Jairo tuvo su recompensa. El mantenerse creyendo a pesar de que todos los pronósticos estaban en contra, en algún momento tuvo su recompensa. Y él pudo ver a su hija levantándose. Él pudo ver a su hija poniéndose de pie, después de que todos la daban por muerta, después de que todos habían declarado que ella ya no viviría. Sin embargo, la paciencia, la perseverancia y la fe de Jairo lo llevaron a experimentar un milagro en su hija. Vamos a ponernos de pie un momento. Hay situaciones de agonía. La agonía, o como dice Lucas, la niña se estaba muriendo. No estaba enferma, no estaba grave, era un caso perdido. Ya no hay esperanza. Estaba agonizando. Estaba muriendo. Hay situaciones en nuestra vida, problemas de salud, enfermedad, que los demás nos han dicho que ya no hay solución. Pero en ningún momento algo nos llevó a buscar a Dios, como Jairo, quizá nuestra desesperación, quizá porque las demás puertas que tocamos no nos pudieron dar solución. Quizá porque ya recorrimos y fuimos a otros lugares con otras personas. Y todos los médicos o las personas que nos podían ayudar no pudieron hacer nada. Nos hallamos con un cuadro de crisis, de dificultad en nuestra vida. Y como último recurso, Jairo acude a Jesús. Y mientras él está en busca de Jesús, mientras él está caminando con Jesús, viene una noticia desagradable. Mientras tú caminas con Dios, mientras tú empiezas a tener fe, te acercas a la iglesia buscando de Dios para una ayuda, para una solución en tu problema. De repente esa voz que llega a decir, ya no molestes más al maestro, o si no, deja a Jesús ya. Es ese diagnóstico médico que dice, Señora, ya no se puede hacer nada. Váyase preparando. Es esa voz que nos dice que ya todo está perdido, que nuestro matrimonio ya no tiene vuelta hacia atrás.
cuando ya nos encontramos con la demanda de divorcio, la solicitud de divorcio, esa voz que te dice, ya, ¿yo para qué oras? ¿Yo para qué buscas de Dios? Hay situaciones de agonía, pero Jairo entendió y se acercó a la persona correcta. Fue en busca de Jesús, se humilló delante de él y fue paciente para esperar el milagro en su vida. Contra todo pronóstico, él siguió creyendo. Y quiero invitarte en esta hora que tú sigas creyendo por tu milagro, a que tú sigas confiando en tu milagro. No te apartes de Jesús, no escuches las voces que te dicen que no hay esperanza, que ya todo está perdido. Escucha la voz de Dios que te dice: no tengas miedo, sigue creyendo, voy a levantarla. Yo voy a hacer algo en tu vida, yo voy a hacer algo en tu matrimonio, en tu familia, con ese hijo, con esa hija. Yo voy a hacer algo en medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad. Yo voy a hacer algo en medio de tu crisis económica. El Señor dice: yo voy a hacer algo todavía, no todo está perdido, hay esperanza. Puedes seguir creyendo y unirme con personas de fe que me animen, que me impulsen a confiar en Dios, que levanten mi fe, a secar mis lágrimas y empezar a esperar el milagro de parte de Dios. Señor, oramos en esta hora. Cada persona en este lugar, tú sabes los problemas, las dificultades que ellos están enfrentando el día de hoy. Y hay muchos aquí, Señor, que les han dicho que ya no hay esperanza, que les han dicho que ya no vale la pena. Y hay muchos que están en ese dilema aún. Si seguir adelante, si seguir buscando, si seguir asistiendo a la iglesia, si seguir viniendo contigo, si seguir creyendo, orando, o abandonarlo todo. Pero Jairo prefirió escuchar la voz de Jesús, que le decía: no temas. Y hoy, Señor, oramos porque nuestra decisión sea seguir permaneciendo a tu lado, seguir caminando contigo, seguir adelante en esta aventura de fe. Venga lo que venga, aunque todo lo demás parezca perdido, aunque todos los demás digan que estamos locos, se burlen, yo seguiré creyendo en ti, seguiré esperando en ti, Señor. Padre, oro por milagros en las personas que están aquí en este lugar, en sus finanzas. Oro por milagros en sus cuerpos, milagros de sanidad. Oro por milagros en sus relaciones, en sus matrimonios, con sus hijos, con sus padres. Oro por milagros, Señor, en medio de nosotros. Oro porque tu mano poderosa se mueva, Señor, en cada familia, en cada persona. Oro, Señor, porque nos hagas hombres y mujeres de fe, que nos ayudes a mantenernos firmes y a seguir creyendo a pesar de la circunstancia, a ir caminando contigo, Señor, y a seguir creyendo en ti contra todo pronóstico. Despierta nuestra fe, levanta nuestra fe, Señor, y ayúdanos a seguir caminando, tomados de tu preciosa mano. En el nombre de Jesús. Amén.